empezar a grabar. Listo. Ok, sí, se escucha, es que me están compartiendo algunas cosas. Vamos a esperar un ratito más en lo que las demás personas terminan clase con sus otros profesores. Vamos a ver. Ok, si se escucha, va. Vamos a ver. Ok, ya van 5 personitas, me sigo esperando. Ok, a ver. Ok, ya somos 9 de 17. Creo que es un buen número. Todavía falta un poquito más. Sí, yo creo que sí se extendieron los profesores o la profesora, no sé. Ok, nada más escucho como los blum, 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 pero no veo. Jocelyn, Lidia, Liliana, Víctor. Ok, ya somos 10. Alma entra y sale. Bueno, como ya estamos la mayoría y la sesión se está grabando, no creo que haya ningún problema con que empecemos. No creo que tengamos problemas para comenzar de una vez, ¿ok? Liliana ha levantado la mano. Sí, claro, Liliana, a ver, escribe. Y Javier se ha metido, ya somos 13. Y mi gato se acaba de levantar. Sí, Liliana, escribe la duda que tengas. ¿Entregable final? ¿Cuál entregable final? Hmm, qué raro. Voy a revisar esa parte del entregable, ¿vale? Pero yo que sepa están todos. De hecho, solamente se agregó el examen. Yo creo que estás viendo en categorías diferentes. Acuérdate que unos entregables semanales y la otra son pruebas y exámenes, algo así. Así está en contenidos semanales. Gracias, Jocelyn. Bueno, yo creo que ya es tiempo de empezar porque hay gente que pues, se ha conectado en tiempo, se está grabando la sesión, entonces la van a poder consultar. Hoy vamos a ver dos cosas. Con, continuar el tema de en metodología de la investigación. Saben muy bien que estamos primero viendo metodología cuantitativa, después vamos a ver grupos mixtos o investigaciones mixtas y luego ya investigación cualitativa. En ese tenor, vamos a terminar esta parte de psicología experimental y la metodología, pues básicamente con diseños experimentales, para ir pasando poco a poco a lo que es el reporte de los resultados, que viene siendo el manual de análisis de datos y presentación de los resultados, y luego viene la del informe final. Entonces, en tipos de investigación sabemos que hay investigación experimental y hay diversos diseños en investigación experimental.
Por ejemplo, uno de ellos es el grupo experimental con grupo control, sujetos distribuidos al azar. Saben muy bien que lo que es la estadística. Ay, chamaca, es que mi gatito que quiere andar brincando acá por donde yo ando sentado. Tenemos lo que es las mediciones paramétricas, no paramétricas, entre otras. Y hay diversos diseños en investigación experimental. Por ejemplo, en este grupo, donde tienes una intervención, tienes dos grupos, intervención y evaluación final. Entonces, medición antes y después. Teóricamente se controlan todas las variables indispensables y posibles, ¿no? Como por ejemplo, veríamos, recordando la sesión anterior que hablábamos de los análisis multivariados, que tiene que ver con tomar en cuenta todas las variables disponibles categorialmente y que buscamos tener el control de ellas, incluso las de los diseños que cuentan, que podamos ubicar diversos errores, controlar todas las variables que puedan ser fuente de error, que precisamente buscan satisfacer la validez interna. No siempre se cumple la validez externa, es decir, no todos los sujetos luego se escogen al azar. De hecho, por eso son difíciles poder realizar estos diseños, porque precisamente cuando se busca la generalización de los resultados, vemos que no siempre es posible tener una generalización de resultados. Porque, como por ejemplo, insisto en esta parte de la prueba de la vacuna, estaríamos hablando precisamente de una serie de diseños que buscarían controlar todas las variables, ¿no? Ok, es que ando ahí como medio paranoide con, si tienen como algún comentario, estoy ahí como buscando, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos grupos, tenemos una intervención antes y después. Luego entonces el grupo experimental, grupo control, sujetos distribuidos al azar, con preensayos y postensayos. Eso significa que podemos tener una certeza de cuáles son los cambios que han habido a través de nuestra intervención, ¿no? La introducción del grupo control asegura la naturaleza del cambio, es decir, me puede ayudar para entender qué sí ha servido y qué no ha servido. Por ejemplo, insisto en esta parte de que tengamos, como por ejemplo en el estudio, en esa investigación que les mostré en hace creo que 2 clases, que venía la comparación entre la terapia cognitivo-conductual, gestalt y sistémica. Tenemos 3 intervenciones que pueden ser medidas ya sea con otros 3 grupos control o solamente un grupo control que tuviese una cantidad vasta de participantes. Ay, tener gatos es como tener bebés. Ahora quiere salir. A ver, ¿quiere salir? Ya se me pide. Ahí está. Perdón, ¿eh? Entonces, vemos precisamente que en este tipo de investigaciones es importante contar con grupos control y grupo experimental, porque te comprueba los efectos que hay en presencia de una alteración. Una alteración como precisamente la intervención que estamos hablando. En este caso, si estamos hablando de 3 tipos de terapia diferentes, que es la cognitivo-conductual, la sistémica y la humanista, que siga un protocolo, que siga mecanismos de intervención claros, pues nos pudiera ayudar. ¿Pregunta? No. ¿No? Es que nada más ando escuchando ahí soniditos. Bueno, entonces el grupo experimental y grupo control, estos sujetos que no son distribuidos al azar, muchas veces en este tipo de diseños podemos irle variando con grupos aleatorios, como por ejemplo, pudiéramos ver estudios de mercado. Los estudios de mercado y cuando hacen estos, ¿cómo se les llama? Es que tiene un nombre muy específico. Como grupos piloto, cuando están piloteando algún producto, buscan precisamente buscan tener población aleatoria. Por ejemplo, que se van como a plazas comerciales, o se van a centros muy concurridos para poder precisamente invitar individuos a este tipo de experimentos. No sé si les ha tocado, como por ejemplo, a mí cuando estaba en la preparatoria, iban muchísimos, pues, analistas de mercado
sobre todo de galletas y papas y algo así, ¿no? Donde te ponían 3 intervenciones. ¿Cuáles eran estas 3 intervenciones? Te ponían a probar 3 tipos de galletas, las 3 igualitas en apariencia, pero el momento que las ibas probando, tú al encuestador le ibas diciendo cuáles eran como las diferencias que ibas notando como esta diferencia entre, bueno, es que aquí la textura era como más rugosa, la textura de la otra era como más suave, la textura de la otra era más así. O sea, entre cada una de las intervenciones había también una parte como de, vamos a ponerlo así, de control en términos de las variables, en términos de los estímulos que pueda generar el producto, y te daban como un vaso con agua. Entonces, era 3 productos diferentes, en apariencia se veían iguales a nivel de la vista, pero tenían unas consistencias distintas cada uno. Entonces, entre cada intervención había como un trago de agua para ir, pues ahora sí, evitando que haya alguna confusión. ¿Hay alguna pregunta? No. Es que les digo que me pongo ahí como todo paranoico al estar como checando ¿cómo se llama? Los soniditos que la máquina me reporta. Entonces, eso es en un caso de tipo aleatorio, es decir, en que todos los participantes o todas las personas pueden participar. También hay otros tipos de estudio donde no todos pueden participar. Les decía, estos estudios donde están probando medicamentos y quieren comprobar las diferentes manifestaciones clínicas de un medicamento en 3 poblaciones diferentes. Poblaciones como, por ejemplo, que tengan diabetes tipo 2 o que pacientes que tengan alguna infección, no sé, una enfermedad infectocontagiosa y otros pacientes que tengan alguna afección cardíaca. Entonces, tienes 3 tipos de población. No todos pueden participar, aunque haya evaluación antes y después, por esas condiciones que se está sugiriendo, no todos pueden participar. Entonces, aquí es donde hace referencia a este tipo de estudios, ¿no? Donde pueden carecer de validez interna, quizás en algunos momentos los sujetos son asignados a grupos con base a un atributo. Ahí es donde les digo, que pueden ser por el atributo de enfermedad, por el atributo de alguna condición en específica, tal vez sexogenérica, tal vez de identidad de género, tal vez puede ser de orientación sexual. Entonces ahí vemos que no todos pueden participar, solamente algunos por algunas características muy específicas. En psicología pudieran ser estudios, por ejemplo, que quisiéramos otra vez comprobar la eficiencia y eficacia de la cognitivo-conductual, de la sistémica y la humanista existencialista en pacientes que viven depresión y ansiedad. Y escuché ahí un sonidito, no sé. Cristian, a ver, dime o escribe. ¿Cuál es tu duda? Está pasmada en tu pantalla. Pues no sé si les pasa a los demás. Yo estoy haciendo aquí revisión. Yo estoy haciendo acá revisión en varias plataformas y aquí me aparece, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, insisto, se está repitiendo, se está grabando la clase, entonces pueden consultarla ya después. Ok, ahí está. Los diseños en cuestiones de tiempo son aquellos diseños que miden el comportamiento de una variable dependiendo durante un periodo determinado. Los datos pueden ser variables y estas variaciones producen cambios que no son necesariamente debidas a la manipulación experimental. Es decir, ¿se acuerdan del ejemplo que veíamos de maduración, por ejemplo, que puede ser un error en el diseño, el estar trabajando quizás con poblaciones con diversos, bueno, más bien, trabajar con diversos grupos etarios. No es igual los resultados que te puede marcar un niño, a un adolescente, a un adulto. Por ejemplo, estos estudios que se llevan a cabo para validar la prueba de WIPSI, WISE y creo que WISE 3, aplican precisamente diseños de tiempo, o sea, no son válidos, digamos, WIPSI no va a ser válido para un adolescente, WISE 3 no va a ser válido para un adolescente, ¿ok? Ok, no estoy acá checando, porque se escuchan como muchos soniditos.
y eso me pone como medio paranoico. Entonces podemos ver que hay precisamente una serie de elementos a considerar en los diseños que tienen que ver con el tiempo. Los diseños factoriales es un diseño básico de un grupo experimental, grupo control, con sujetos distribuidos al azar, aunque en este caso hay la adición de más factores o variables independientes, como por ejemplo cuando se hacen análisis de ANOVA, que tienes múltiples variables a medir en un grupo tanto control como experimental, pero sabemos muy bien que en algunos se le hace la intervención y el otro no. Por ejemplo, pudiéramos decir que las mediciones tengan que ser como, por ejemplo, híjole, es que no sé si este estudio, el que tengo en la cabeza, pueda ser utilizado como un diseño experimental, pero tal vez cuasi si pudiera ser, donde una terapeuta familiar lo que se dispuso a hacer fue hacer un análisis de, o sea, su pregunta principal era, ¿qué factores intervienen? O si, espérenme, es que estoy tratando de recordar, lo presentó en la UNAM, en la Facultad de Economía, de una forma como muy rara, una terapeuta familiar que hizo un estudio sobre la influencia que tienen las actitudes de estrés, o más bien las manifestaciones de estrés en las relaciones familiares y en esta hormona del estrés que no me acuerdo cómo se llama. Voy a ponerlo aquí. Hormona del estrés. Al cortisol. Sigo escuchando muchos soniditos y ahí me distraigo. Entonces, lo que buscaba esta terapeuta familiar era analizar precisamente los niveles, la influencia que tiene el estrés laboral que viven los hombres sobre los niveles de cortisol de las mujeres que se dedican al hogar. Es decir, estamos hablando de una relación tradicional, con una división sexual del trabajo muy clara, como por ejemplo, ahí está la parte de los factores, es decir, solamente en criterios de inclusión podían participar familias nucleares, mamá, papá y los hijos, donde los hombres heterosexuales salgan a trabajar y las mujeres cis heterosexuales se quedaran al cuidado de los hijos. O sea, esos son los criterios de inclusión al estudio. De 30 años, de 30 a 40 años quizás, ¿no? Dispuestos a participar en las mediciones. Y además que se dejaran monitorear, ¿no? Esa era una de las condiciones. Entonces, ¿cómo se fueron midiendo todas estas categorías? Acuérdense de las unidades de medición, como por ejemplo nominal, ordinal, escalar, intervalo, razón. Entonces, entre cada una de ellas tenían unidades de medición, como por ejemplo la edad, el género, la orientación sexual, la división sexual del trabajo, es decir, los papeles muy establecidos en la familia. Yo cuido el trabajo. Entonces, son todas unidades de medición de tipo nominal, algunos ordinal, y luego la parte de intervalo o razón, o más bien y razón, intervalo, como por ejemplo los niveles de estrés percibidos, ahí se mete una escala, y los niveles de cortisol, que es una medición de razón. Entonces ahí, porque acuérdense, cero relativo en la parte ¿cómo se llama?, de la percepción del estrés, cero absoluto en la parte de razón, que vendría siendo una evaluación de niveles de cortisol. Y era una cosa como bien extraña, bien interesante lo que hacían. Instalaban como cámaras de seguridad en la familia para hacer también mediciones cualitativas. Entonces, lo que estaban haciendo ahí en las mediciones cualitativas, veían cómo era el comportamiento de la madre, o sea, si sí realmente ejercía una actividad de cuidado. ¿Se acuerdan cuando hicimos estos instrumentos de medición, como por ejemplo la operacionalización de la conducta? Entonces tenían operacionalizada la conducta, como por ejemplo dar de comer, cuidar, y cuidar tenía que ver con estas prácticas de lavar platos, lavar ropa, hacer de comer, mañana, tarde y noche. Entonces todas esas conductas las tenían como medidas en sus registros. También tenían medidas, las mediciones como por ejemplo de cortisol. Por ejemplo, en la mañana se medía tanto al hombre como a la mujer los niveles de cortisol. Se iba el señor a trabajar, la señora estaba pues haciendo estas prácticas de cuidado, y cuando regresaba el señor
y notaban precisamente que regresaba del trabajo estresado y cómo era operacionalmente la conducta de estrés, pues regresaba tirando sus cosas, se veía que hacía mucho manoteo, o sea, y eso se le podía atribuir como reacciones de enojo. Entonces, cuando veían ese tipo de cosas, se metían a la casa, por eso era la parte como interesante, muy de Estados Unidos, ¿no? Como esta parte de televisar todo. Se metían y al señor lo paraban y le decían, permítanos hacer una medición. Entonces ahí medían sus niveles de cortisol de él y de la señora. Ya tenían una medición previa en la mañana y también tenían ahorita en ese momento la medición de cuando ocurría el evento que ellos consideraban operacionalmente de estrés y que era después del trabajo. Y notaban cómo el señor en la mañana no tenía niveles altos de cortisol, pero cuando regresaba al trabajo tenía niveles altos de cortisol, donde atribuían que el trabajo lo estresaba y lo llevaba a esas elevaciones de cortisol. Luego entonces medían el cortisol de esta mujer ya después de tener este contacto con su marido que estaba totalmente estresado y veían que había una comparación en términos de cómo amanecieron ambos y cómo el estrés de este señor influye en el estrés de esta señora, ¿no? Y luego lo interesante del asunto es de que después observaban cómo cada uno trabajaba su propio estrés. Veían que esta mujer o se salía al parque con los niños o hablaba por teléfono, o sea, notaban de varias familias que habían medido, notaban diversas estrategias y luego las medían después y notaban que bajaba el nivel de cortisol, ¿no? A diferencia de los hombres, que después de haber manifestado y haber tenido como todo este tipo de reacción, se les medía y veían que el cortisol seguía alto, si bien ya no antes como cuando regresaron, pero seguía alto. ¿Y cuáles eran sus soluciones ineficaces? Era quedándose callados, no hablaban con nadie, se encerraban en su cuarto y veían el fútbol. O sea, era algo que veían repetidamente. Pero ojo, estoy hablando en este aspecto, en esta parte como observacional, ¿no? De hecho, aquí en un diseño factorial tal vez no sería tanto un grupo experimental, grupo control, ahorita que ya lo reflexiono, sería más bien como observacional, transversal, correlacional, que un diseño experimental, porque un diseño experimental tú tendrías el control, como por ejemplo el control del estrés, o sea, como que estresar al señor y luego meterlo a la casa. Y eso sería muy poco ético. No, siguen sin haber preguntas. Pero para hablar de diseños factoriales, por eso me refiero a que hay diversos factores que se están evaluando continuamente, ¿no? ¿Por qué factores? Porque son como un grupo específico pues ahora sí que de análisis. Por ejemplo, el cuestionario de 16 factores, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque tiene un nombre muy específico, 16 factores de personalidad. Ah, de Cattell. Es que ya iba a decir Gatell, pero no, él no es psicólogo. Entonces, ahí vemos que en 16 factores, pues precisamente son 16 grupos de categorías que se analizan y que en medida en que se correlacionan, se puede determinar el tipo de personalidad, tipo A, B, C, y entre otras, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. No sé si es pregunta, voy a revisar. Entonces sigue siendo observacional y ya cuando se induce el estrés de manera intencional se vuelve experimental. Eh, sí, digamos, de una forma reducida, sí logras compartirnos la diferencia entre uno y otro, pero cuando hay una manipulación del estrés, es decir, por ejemplo, cuando se hacen pruebas de estrés, de ritmo cardíaco, por ejemplo, que se te conecta un electrocardiograma y se te pone a correr a diversas velocidades, esa es una prueba, digamos, que te induce al estrés. Digamos, si el experimento, si ese estudio, vamos a cambiarlo un poco, porque tienes toda la razón al momento de decir, bueno, es que ahí sigue siendo observacional, pero con mediciones cuantitativas. Por eso, observacional, transversal, descriptivo, sigue siendo un estudio ahí, así. Pero digamos que cambiemos un poquito, que asignemos 3 familias.
A estas tres familias invitamos al señor, o sea, otra vez con las mismas características. Un señor cis heterosexual, casado con una mujer cis heterosexual, con hijos, donde tengan una división sexual del trabajo, donde él se va a laborar y esta mujer se va precisamente, bueno, se queda en casa con las prácticas de cuidado. Sin embargo, podemos hacer grupo control, grupo experimental, donde el grupo control no se le hizo ninguna intervención, y ahorita voy a explicar cuál sería la intervención, donde el señor va al trabajo, regresa y se hacen mediciones de cortisol, lo mismo, lo mismo. Pero a los señores estos del grupo experimental se les somete a lo que se les llama pruebas de estrés y pruebas de esfuerzo. Es decir, que regresa al trabajo y antes de que lo metan a la casa, se le va a invitar a estas pruebas de esfuerzo donde se les pone a correr, se hacen mediciones cardíacas, se pueden mediciones y lo meten a la casa para ver si la influencia de ese tipo de estrés, de ese tipo de esfuerzo, tiene una influencia en las relaciones familiares, aunque también tendría ahí errores de validez interna. Por ejemplo, el no contemplar el tipo de trabajo. Por ejemplo, tendríamos que hablar de familias donde todos los señores de una misma empresa, por ejemplo, que todos trabajaran para Bimbo, por ejemplo, ¿no? Para poder tener control nuevamente de esas variables. Y aún así no va a ser igual que yo sea administrativo de Bimbo, a que yo sea gerente, a que yo sea supervisor, por ejemplo. Entonces, por eso la selección es cada vez más precisa para poder tener la certeza de generar afirmaciones, ¿no? Entonces tienes razón al momento de preguntar si seguiría siendo observacional. Así es, quizás más bien me quise enfocar con un análisis de, ¿cómo se llama? Un análisis que se hace precisamente de factores, ¿no? Pero fue muy buena observación, ya están integrando la mirada metodológica, ¿no? No sé si es pregunta, si es alguien que entra, el no contemplar el tipo de trabajo, ¿qué tipo de variable sería? Sería principalmente de validez interna. O sea, si yo quiero hacer un diseño experimental, debes recordar que tenemos que tener el control de todas las variables. Ajá. Las variables internas, la validez interna y la validez externa. La validez externa son todos los factores de afuera que pueden estar afectando directamente al estudio. En este caso, una validez que puede estar afectando al estudio y que viene de afuera, viene siendo el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo operativo? ¿Qué tipo de trabajo administrativo? Entonces, por eso este tipo de estudios son bien complejos, son difíciles de llevar a cabo porque necesitamos tener control de todo. Insisto, en ese estudio que hizo esta mujer, para pasarlo experimental, tendríamos que tener familias control, familias experimental, todas que sean familias cuyo marido trabaja en la misma empresa y que tengan el mismo grado, es decir, administrativo, por ejemplo, para poder afirmar sobre ese grupo administrativo. O sea, que el estrés que genera el trabajo administrativo tiene una repercusión fisiológica por los niveles de cortisol y relacional, porque altera las relaciones a nivel del núcleo familiar, ¿no? Pero otra validez interna, por ejemplo, ahora una validez interna que sería el tipo de familia, porque aunque tengamos control, digamos, del tipo administrativo, nos falta el tipo de familia. O sea, en dónde viven, qué es lo que comen, incluso, por eso les digo, es súper complicado llevar a cabo un diseño así. Por eso cuando esta terapeuta familiar mostró este estudio, pues nos pareció interesante, pero decíamos, acá en México va a ser bien cañón que llevemos a cabo un estudio así, porque no tenemos la posibilidad de decirle a la familia, primero contar con el equipo de observación, porque ellos estaban haciendo observaciones, o sea, insisto, ya habían operacionalizado todas sus conductas, todas las conductas posibles y las estaban registrando con 3 monitores diferentes. O sea, todo ese trabajo para una sola familia y digamos que escogimos 10 familias y aún así no es un grupo significativo, por así decirlo. O sea, nos puede ser como súper interesante, podríamos explorar, pero no podríamos llegar a generalizar. Por eso el análisis de familias se vuelve muy complicado y reta demasiado, incluso no solamente a los terapeutas familiares, porque ya estamos involucrados en la parte de ciencias sociales, sino a los médicos familiares. Porque en medicina familiar tratan de combinar todo su diseño de la biomedicina a estudio social.
la influencia que tiene el cuidador primario con respecto al proceso salud-enfermedad de un paciente, por ejemplo. Entonces, como no lo pueden controlar, se vuelve muy complicado para ellos poder cruzar esa línea de la medicina tradicional a la medicina precisamente especificada a la familia, porque yo cuando reviso tesis de especialidad, una de las preguntas que yo les hago en su examen profesional es, dime la diferencia sustancial de tu investigación con respecto a una investigación de un médico general, porque tú me estás presentando el análisis de todo un paciente, qué padre, pero no me estás mostrando la relación que tiene ese paciente individual con la relación familiar. Y es algo que no han podido resolverme, al menos yo cuando les hago estas preguntas en su examen profesional. ¿Ok? Entonces, regreso a la parte de diseños. Vemos que los diseños factoriales analizan una serie de variables que pueden variar en términos de unidades de medición entre nominal, ordinal, escalar, ya saben que es intervalo o razón, y que utilizan diversas escalas de medición. Cuando son solamente nominales, pues puede ser tanto el sociodemográfico, puede ser en términos de nuestra, ¿se acuerdan de nuestro instrumento construido conductual, ¿no? Por ejemplo, nuestro registro conductual, perdón, ¿no? Y hay pruebas específicas que nos ayudan a analizar precisamente unidades de medición nominales, como por ejemplo puede ser la chi cuadrada, que nos sirve totalmente para unidades de medición que son totalmente nominales, o nos puede ayudar también otros que ya son de ordinal o intervalo o razón y que ya son pruebas paramétricas, ¿no? Entonces no sé si quedó clara esa parte. Características. El diseño factorial tiene dos o más variables independientes yuxtaexpuestas que permiten estudiar los efectos independientes e interactivos sobre una variable dependiente. Por ejemplo, les estaba diciendo nivel de estrés percibido y nivel de cortisol registrado. Porque una cosa es de que yo pueda percibirme, por ejemplo, y ese es el error que ven mucho con los hombres. Nosotros, desgraciadamente, culturalmente fuimos educados para tener una muy mala percepción de nuestro estrés. Pero, desgraciadamente, nuestro cuerpo manifiesta otra cosa. Entonces, yo les pudiera decir, en este momento no me siento estresado. Me la aguanto como macho imbécil, por cierto. Pero resulta que si me hace una medición de sangre, aparecen mis niveles de cortisol súper altos. Entonces, una cosa es que yo tenga mi percepción o una percepción equivocada de sí mismo, de mí mismo, sobre mi estado de salud, y otra cosa es lo que puedan aparecer mis estudios. De ahí que podemos ver que muchos hombres llegan de forma tardía a las unidades de medicina porque su percepción que tenían sobre su salud estaba totalmente equivocada. Y eso creo que en algún momento se los platiqué de una chica que estaba haciendo un estudio, ella estaba en el posgrado de antropología médica, y en antropología médica lo que ella estaba probando era precisamente las diferencias entre percepción de salud que tienen los hombres y su nivel y su estado real de salud en hombres que asisten a cancerología. Entonces resulta que había hombres que manifestaban, ahí está la percepción equivocada de salud. Decían, no, pues yo la verdad veía que mis testículos se hacían grandes, ¿no? Y yo lo veía como de una cosa viril y lo presumía con mi vieja. ¿Y cuál, cabrón? Tenías cáncer y llegan cuando tienen cáncer terminal, porque una cosa era precisamente su percepción equivocada de salud, que pensaban que era símbolo de virilidad, tener unos testículos enormes y que era resultado del avance del cáncer, ¿no? Entonces veía que en sus entrevistas ahí el diseño observacional, cualitativo, sin embargo que era un poquito mixto porque tenía unidades de razón que tiene que ver con estas mediciones de sangre, ¿no? Y la presencia precisamente del mismísimo cáncer. Entonces ahí había otro diseño que tendría que analizarse a profundidad, pero lo que voy es de que en investigación no hay investigaciones así puras. O sea, que digan, a ver, esta es así, un experimental puro. Solamente los que se hacen en laboratorio. En psicología, por eso les digo que hay una mezcolanza ahí de diseños. Lo importante es irlos ubicando cuál es cuál.
¿Qué combinación están utilizando? ¿Se acuerdan que aquí teníamos, precisamente veíamos, acá están las combinaciones, pero primero características del 4.2.6, ¿no? Ahí están las combinaciones posibles, que no son las únicas, hay más. De hecho, ahí se vuelve como súper interesante el ver estudios que hacen este tipo de diseños. Un diseño factorial que sí es experimental porque utilizó una aleatoriedad en su universo, población y muestra, estudiantes universitarios, fue uno que les digo a mis estudiantes de nutrición. Fue muy interesante porque tenían un grupo experimental al cual fue, creo que también se los había dicho, pero se los repito para que se queden como más claro, un grupo, contra el grupo experimental, donde se les hizo una medición sobre su percepción de imagen corporal al igual de alimentación, o sea, en términos de, ahí están sus unidades de medición, nominal, ordinal, intervalo, razón. Medición de peso y talla, razón, edad, ciclo escolar, orientación sexual, identidad de género, nominal, ¿no? Y luego ordinal, cantidad de alimentos con grasa, cantidad de carbohidratos, leguminosas, entre otros alimentos. Entonces se dan cuenta, ahí está. Cuando ya tienes unidades de medición, ya ves un instrumento y ya dices, ah, esto es nominal, esto es ordinal, esto es intervalo y razón, y bla, bla. Se hacen todas esas mediciones, tanto el pre como tanto el grupo control, el grupo experimental, pre y post. Luego, ¿cuál era la condición experimental? Eran tres condiciones. Intragrupo, si ese grupo pasaba por, digamos, del mismo género, del mismo género, convivencia alimentaria, es decir, puros hombres, y veían, se les daba como un instrumento tipo menú, y se les ponía ahí las imágenes de la comida que iban a elegir y cuántas veces se iban a servir, ¿no? Para sacar, ¿qué? Porcentajes. Entonces, estos chavos lo que hacían era, en un grupo de puros chavos, luego un grupo mixto y luego un grupo de puras mujeres, se veía lo siguiente, que en el grupo de puros chavos, los chavos no tenían, no tenían ninguna pena en elegir pura comida grasiente, que carnita, que no sé qué, que, o sea, chiles rellenos, o sea, no había ninguna, digamos, no había ninguna restricción alimentaria. Grupo entre mujeres, habían muchas restricciones y veían que entre ellas había como esta vigilancia y casi la gran mayoría comía puras comidas bajas en grasas, bajas en carbohidratos, o sea, que ensalada de fruta, ensalada de verduras, y veían esa parte como bastante interesante. Luego, un grupo mixto, había esta situación de que las chavas esperaban, digamos, en la cola esta para servirse, porque era un tipo buffet, se esperaban a que el tipo o comiera primero, o si estaban ahí como en plan de ligue, porque ahí están las variables que no pueden controlar. Cuando estaban ahí como que ligando, el tipo esperaba que la chava le sirviera, así de misógino el asunto. Entonces, eran cosas que ahí no se pueden controlar, pero sí se pueden observar o reportar en el estudio. Y ese estudio era multifactorial, era experimental, porque utilizó un grupo, utilizó grupos aleatorios para mismo género y grupo mixto. Pero ojo, estamos hablando de una condición universitaria. En condiciones universitarias nos ayuda bastante porque precisamente tenemos lo que se le conoce como la población cautiva. ¿Por qué? Porque pues ahí ya solamente es acercarse a compañeros, compañeras, a grupos de Facebook. Ahorita, bueno, a mí no me tocó Facebook, no, todavía no me tocaba ni WhatsApp. Y teníamos que sacarlo todo a mano. Ajá. Que una chinga cuando nos pedían estudios de encuesta y era búscate a 100 individuos. Y luego muchos de ellos ya habían pasado por precisamente varias mediciones. O sea, ya compañeros ya los habían evaluado y ya estaban hartos, nos odiaba, literal, ¿no? Porque ahí va otra pinche encuesta de otras 50 preguntas y, ay, otra vez. Entonces, ¿eso qué era? Error externo. O sea, cuando ya la población está harta, ya no te contesta de forma honesta. Pero pues ahí nos ves, ¿no?
yo con una compañera tratamos de medir niveles de psicopatología en estudiantes de arte. Eso fue muy interesante porque nos fuimos de la FES Iztacala, nos fuimos hasta la ahora Facultad de Artes y Diseño, la FAD, y lo interesante era que se habíamos encontrado desde esa lógica, muy psicopatológica, que estos chavos, sobre todo los de, ¿cómo se llama esta? Porque es diseño y comunicación visual y artes plásticas, o artes gráficas, no, artes plásticas. Los de artes plásticas frente a los de diseño y comunicación visual presentaban mayores psicopatologías. Pero la interpretación que le quería dar a mi compañera era precisamente que hay una mayor como posibilidad creativa y entre ellos significa romper con los parámetros de la normalidad. Entonces ahí había una interpretación diferente de patología, ¿no? A que si nos vamos muy clínicamente, pues sí están pinches locos, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice? Por ejemplo, en cuanto a la última encuesta nacional del INEGI, en México, evidentemente hay una investigación socioeconómica de por medio. Aquí podemos hablar de que es un estudio observacional con una muestra poblacional, cuantitativo y con variables nominal y ordinal, o cómo se define. Sí, más o menos, porque ahí tendríamos que ver, porque luego las investigaciones que hace el INEGI te muestran precisamente cómo fue la metodología. Entonces te muestra las unidades de medición. Hay unidades que son identificables, que sí o sí son nominales. Que ojo, sí podría ser considerado esa parte como del variables, porque no hablaste de variable dependiente e independiente, porque no hay, no hay ninguna manifestación, solamente hay una observación de cómo se mueven cada una de estas unidades. Acá lo interesante sería ver cuál encuesta es, como por ejemplo la encuesta de población, si es la que te refieres. Que de hecho lo interesante era que mostraron una categoría analítica que es nominal, importante, y era que si pertenecías primero a un grupo indígena, y si ese grupo indígena era afroamericano, no, afromexicano, perdón, y si del afromexicano te identificabas con otras características. Eso es una unidad de medición de tipo nominal. Ajá. Ordinal viene siendo cuántos focos tienes en tu casa, ¿no? Del el tipo de suelo que tiene tu casa. ¿Por qué? Porque inmediatamente hace una referencia también al nivel socioeconómico. Porque si yo te digo, ah, claro, tengo pisos de mármol, te estoy diciendo, güey, soy de varo. Y tengo, no lo sé, 50 focos en mi casa, pues te estoy diciendo que tengo la capacidad económica para pagar eso. Tengo auto propio. Todos esos son variables nominales. Nominales y ordinales, perdón. Ordinales porque se puede poner un número entre 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y ahí se cuantifica y todo lo que te muestran es en gráficas de pastel o precisamente cuando ya se hace un llenado de un dato general, podemos ver precisamente la campana de Gauss. O sea, la mayoría poblacional, qué es lo que cuenta en tipo de suelo de su casa, cuántos focos tiene. Entonces, por eso podemos hablar de un sistema socioeconómico a partir de eso. Ahí lo que no me gustó es de que hayan quitado las variables como familias homoparentales o lesbomaternales, porque en otro estudio sí hubo esa medición de cuántas familias LGBT existían en México y esta vez lo quitaron. Entonces no es de quitar, tienes que incluir, ¿no? Y bueno, es todo un desmadre que empiezan a hacer. Ahí está, sí, eso no lo preguntaron, no preguntaron. Entonces fue una cosa impresionante. Y además de que ya ahora que, bueno, no, es que estoy pensando nuevamente en esta parte como mi sesgo de clase, ¿no? De decir, bueno, se pudo haber hecho en Internet, pero muchas personas no tienen Internet y lo estamos viviendo en esta modalidad donde hay personas que todavía tienen problemas para conectarse, que no han podido ver todas todas las clases, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ejemplo, podemos ver, bueno, estos ya son ejemplos de diseños, por ejemplo, a ver, no, déjenme. Factorial tiene dos o más variables independientes y juxtapuestas que permiten estudiar los efectos independientes e interactivos sobre una variable dependiente. El efecto de una variable independiente en conjunción con una o más variables independientes son estudiadas.
El diseño factorial más simple es aquel cuya conformación es de 2 por 2. Cada factor tiene 2 niveles. Por ejemplo, del grupo control experimental y sexo, hombre y mujer. De hecho, a eso se les conoce como, o se puede analizar con la chi cuadrada. Cada nivel y cada variable o factor se aparea con cada nivel de otra variable factor. Y ahorita va un ejemplo, ahorita suena así como rarísimo. Permite ver la interacción de variables, como por ejemplo, un psicólogo podría estar interesado en ver los efectos de una nueva terapia de retroalimentación para controlar la hipertensión arterial, pero supone que va a encontrar diferencias entre los sexos. Ahí viene la hipótesis tanto de trabajo como la hipótesis nula. Por lo tanto, una interacción entre la terapia y los sexos se podría observar entre este diseño. Así el factor A, factor A, que es la terapia de retroalimentación, puede ser electromiográfica, es decir, la reacción dérmica, la respuesta galvánica de la piel. Si se hiciera un experimento con un solo factor, no podría analizar la interacción entre las variables, porque no estaremos viendo uno solo. Y creo que había una pregunta. Sí, eso no lo preguntaba, no. Ay, es que los soniditos de chin, 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 de que entran y salen. El incremento en el número de variables o factores puede mejorar el diseño e incrementar la información obtenida. Sin embargo, también incrementa los problemas prácticos y estadísticos. ¿Se acuerdan otra vez del caso de la terapeuta familiar que estaba analizando a estas familias, donde tendríamos que homogenizar el tipo de familia, el tipo de trabajo que tiene el señor, el tipo de exposición al estrés, porque aunque yo sea administrativo, no es igual a que yo sea secretario, a que sea cartero, a que sea mecánico, ¿no? O que sea el que coordina a los mecánicos de las máquinas de la empresa, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿no? Entonces, tratamientos, como por ejemplo, ahí podemos tener A, B, C, tenemos 3 grupos, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Si lo complejizamos más, pudiera ser identidad de género, hombre, mujer, orientación sexual, ahí van otras 3, que puede ser bisexual, heterosexual, homosexual, ¿no? Colegio A, colegio B, edades de 5 a 7 años, de 8 a 10, de 11 a 13, ahí está. Efectos principales, interacciones de primer orden, ¿no? De primero a sexto, interacciones de segundo. ¿Se entiende hasta acá? Es ahí donde se vuelve complicado y se ven todos los factores que uno tiene que tener en mente. Por eso es un proceso de abstracción, de reconocimiento de todas las unidades de medición posibles y habitables en ese tipo de investigación. ¿Sí? Ahora, diseños de grupos correlacionados. Acuérdense que una correlación no es igual a un efecto explicativo. Por eso, incluso en la formulación de objetivos, los verbos tienen que ser adecuados al tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, cuando un alumno me pone, es que lo que yo quiero es explicar los efectos del estrés en la conducta alimentaria. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué le vas a aplicar? ¿Vas a hacer un experimento? Porque los diseños que utilizan verbos de los explicativos me están relacionando relación causa-efecto. En medida en que la gente esté expuesta a programas de televisión donde aparecen personajes famosos consumiendo un producto, hay alta probabilidad de que el individuo, el espectador, consuma eso. A eso es a lo que me lleva ese verbo. Pero si eso no va de acuerdo al tipo de investigación, pues ahí estamos cometiendo errores de validez interna del estudio. Si alguien me pone, quiero ver la influencia que tiene el estrés sobre la conducta alimentaria, pues entonces cuando hablamos de influencia ya podríamos acercarnos a grupos correlacionales. Tal vez el diseño pueda ser cuasi experimental o pueda ser solamente observacional, transversal, descriptivo, ¿no? Donde precisamente vemos la influencia, es decir, la cercanía que tiene una variable con la otra. O sea, son como las dendritas, ¿no? Juntas, pero no pegadas. Ajá, una no influye a la otra, más bien están muy, muy de cerca. Eso es lo que miden las correlaciones, que en medida de que se acerquen más al uno, es decir, por eso podemos tener como, no lo sé, análisis de instrumentos de investigación donde te digan es que tiene una alfa de Cronbach de 0.85, me está diciendo que sí tiene una influencia cercana entre lo que se pretende medir
y el instrumento que se midió. Entonces van así muy pegaditos, van de casi de la mano, pero no lo es. O sea, pueden estar cerca, pero jamás uno influye directamente al otro, ¿no? Como por ejemplo los estudios de correlación entre ansiedad y depresión. Por eso el DSM-5 ya combinó el trastorno y por eso ya son trastornos ansioso-depresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron esta correlación, esta cercanía entre una cosa y otra. Entonces, el diseño de grupos correlacionados aísla y estima la varianza debida a la correlación, es decir, las variables que están así cercanas, ¿no? Porque no solamente es uno con otro, sino que son varios, ¿no? De hecho, en la universidad nos tocó validar un instrumento y en ese sentido queríamos validar, como por ejemplo, yo validé la escala de esquizofrenia del Minnesota con, no me acuerdo qué instrumento, para ver qué tan cercanos son y porque mi idea era medir la cercanía, bueno, era medir qué tan qué tanta probabilidad, no, qué tanta confianza y validez tiene un instrumento creado para detectar doble vínculo. Y el doble vínculo es una teoría que dice que la esquizofrenia se puede dar por la comunicación. Entonces, esa es mi categoría. Operacionalmente tiene que ver con la confusión de los mensajes, es decir, mi percepción propia que tengo en mi comunicación, tal vez con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, y el nivel de confusión de estos con los niveles de autopercepción de padecer esquizofrenia. Entonces, ahí teníamos mi escala que era obtenida del Minnesota con respecto a mi propuesta de instrumento y ver qué tan válido fue, ¿no? La verdad, el alfa de Cronbach que saqué fue como que era de 0.6, es decir, como que habían cosas que se acercaban, pero otras no, ¿no? Entonces tenía errores de medición. Pero validar un instrumento incluso es una tarea de doctorado, entonces por eso, bueno, pues, ¿qué esperaba yo en 6 meses hacer, verdad? Pero bueno, era como un ejercicio para poder llevar a cabo mi proceso de aprendizaje y entender cuándo son, este, ¿cómo se llama? Estudios de correlación. Por eso yo insisto mucho que aprendes más investigación haciendo investigación, ¿no? Entonces, el diseño de grupos correlacionados aísla y estima la varianza debido a la correlación y permite ver las diferencias que existen entre las unidades, ¿no? No sé si es pregunta. ¿Y hasta qué punto en el estudio de investigación tenemos oportunidad de corregir un error de validez debido a una variable omitida? Órale, esa pregunta está súper linda. ¿Qué tan posible es? Y que tiene que ver con los grados de error. Por ejemplo, ya sé que lo puedas corregir, ¿no? In situ, pero vas a tener que reportar en tus conclusiones o tus resultados ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo le estaba ayudando a una profesora de investigación en neurociencias. Ella estaba tratando de comprobar lo siguiente en un diseño experimental con ratas. Tenía 3 grupos de ratas, donde a 2 grupos se les intervenía con un medicamento. Era una diazepina. Ustedes saben que el grupo de los fármacos que son las diazepinas son aquellas que regulan la producción de serotonina, de norepinefrina, de adrenalina, o sea, de muchos mecanismos que activan al individuo. Por ejemplo, si alguien está deprimido, se les da precisamente antidepresivo y se les da también ansiolítico, ¿no? Para controlar la ansiedad. Entonces ella quería medir, era el tiempo de resistencia del organismo frente a la aplicación de una diazepina. Entonces lo que se hacía era, se le expone al individuo, en este caso eran ratas, se le expone a 2 grupos de ratas de 20 cada una el medicamento y se va haciendo mediciones todos los días para ver mediciones conductuales y también mediciones de sangre para ir viendo cómo decrece el fármaco. La realidad es de que eso ya se ha visto mucho, ya ahorita ya puedo decir, ay, Benita, con lo que te titulaste de doctorado, eso ya se ha dicho miles de veces, pero bueno. Entonces, lo que estaba haciendo ella era precisamente ir haciendo mediciones semana tras semana
de cómo el medicamento se va retirando o se va eliminando en sangre de forma periódica. ¿Dónde está el error y cómo se puede corregir? El error fue de que en una de las mediciones que hacíamos, ok, unidad de medición que es de razón, es decir, cero absoluto, era el peso. O sea, también medíamos tanto peso, nivel no sé, del medicamento en sangre y manifestación conductual, es decir, si corrían, si brincaban las ratas, entonces ahí era como una cosa medio divertida y bien compleja de andar midiendo, pero ahí teníamos nuestro instrumento de medición. Otra vez, unidades ordinales, cuántas veces se presentó rascarse, cuántas veces patalear, cuántas veces brincar, cuántas veces olfatear, es un chingo de cosas, ¿no? Bueno, ¿dónde se presentó el error? Notamos que al grupo B había bajado rapidísimo de peso, o sea, porque la manifestación en las ratas, por eso se trabaja mucho con ellas, medicamentos, porque como tienen un mecanismo, un metabolismo acelerado, pueden sintetizar de forma más rápida medicamentos y también pueden vivir su ciclo de vida mucho más rápido que cualquier otro mamífero. Por eso son como animalitos experimentales de excelencia. Pobrecitos, ya tendría que haber un protocolo que se aplique realmente éticamente, ¿no? Porque bueno, luego esas las decapitábamos. Yo no participé en esa parte, pero bueno. Regresando a esta parte del error, ¿cuál fue el error ahí? Que en medición le dije a la investigadora, oiga, bajaron, o sea, estaban pesando 200, 500 gramos y ahora pesan 250 gramos, o sea, están a la mitad. No sé qué pasó ahí. Entonces ella agarró y se puso como a ver en las aulas y, ¡ay, mira! Desconectaron el termostato, pero así como, bueno, regístralo. Ok, resulta que esos cambios, como tal, no lo registró en su investigación, tuvo que tirarlo todo de nuevo. Y por tirarlo todo de nuevo, yo no sé qué le hizo a las pobres ratas. Desgraciadamente hay una actitud ética frente a los animalitos que es reprobable y lo más seguro es de que las decapitó porque ya se vuelven, desgraciadamente se les conoce como muerte experimental, cuando ya no hay como, cuando el error ha sido tan grave que no se puede sustituir y ya no se puede utilizar esa población. Entonces hubo muerte experimental literal, o sea, creo que las mataron a las pobres ratitas. Ya no supe más. Ahí no fue, digamos, no fue corregido. O tú lo puedes poner en tu tesis, tú lo puedes ir manifestando así como, por ejemplo, hubo un error de medición e inesperado, porque puede ser que la persona de limpieza al momento de entrar al laboratorio desconectó el termostato y eso alteró el metabolismo de las ratas, ¿no? Pero como muchas veces admitir un error se ve tan mal, o sea, y uno prefiere, no, pues mejor lo hago de nuevo y otra vez buscarte tus 10 ratitas y meterlas otra vez al diseño experimental. Esos son dilemas éticos dentro de la investigación, ¿no? Que se tienen que tomar muy, muy, muy en cuenta. Sin embargo, desgraciadamente no lo hay. Y yo como estudiante, yo presencié eso, donde, ay, es que alguien desconectó el termostato. Y ya sea que lo repitas de nuevo cuando es un diseño experimental o tengas que hacer, como por ejemplo, el notar. Yo no entendía cuando hacíamos nuestras bases de datos el missing, porque hay una categoría en el aparato, el SPSS, que puede ser el missing. El missing es el que te cuenta cuántos reactivos no fueron contestados en una encuesta, porque se esperaría que todos te contestaran todo. Pero si notábamos que había no lo sé, como un 30% de missings, o sea, de mi población de 100 veíamos que ahí hay un error y que probablemente tenga que volver a aplicar la encuesta. ¿Por qué? Porque estas personas agarraron uno de los reactivos o varios, no quisieron contestar. Entonces, eso ya se puede considerar como muerte experimental. Entonces, no hay forma de reparar porque la población ya lo contestó y ni modo que le dijeras, oye, vuélvelo a contestar. Por eso es bien importante que cuando uno hace este tipo de encuestas, ya en Google Forms, ya te puede poner, no puedes avanzar si no contestas todo. O sea, bendito Dios, gracias, porque habían estos momentos en los cuales precisamente la gente agarraba y decía, ay, esta qué flojera, entonces ya empezaba a contestar, que ese es otro factor de error.
cuando las personas empiezan a contestar ya por cansancio. Por ejemplo, en Minnesota. A mí para entrar al doctorado me pidieron, bueno, me aplicaron el Minnesota y yo me acordaba del Minnesota de adolescentes, que era de 360 reactivos, o sea, casi, casi un día, o sea, por día del año, un reactivo. Entonces decía, bueno, ok, son 300, pero no, olvidé que el de adultos es de 500, entonces ahí me ven. Y llega un punto en que te agota, ¿no? Porque precisamente lo que busca tiene un factor de análisis de frecuencia para evitar el error o para decir, qué tanto me estuvo mintiendo. Por eso hay reactivos que se repiten continuamente. Yo no sé si ustedes han aplicado el Minnesota o les han aplicado el Minnesota, pero tiene esa cualidad, por eso es tan largo, porque tiene reactivos que te aseguran como investigador que detectar cuando te están falseando la prueba y agarrar y decir, estos no cuentan porque estos me falsearon. Por eso es importante tener unas muestras grandes. Por ejemplo, ahorita que estamos en un proyecto de investigación, estamos trabajando con hombres cis heterosexuales y con cis homosexuales y trans. Hombres trans, homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Y la población que me estaba pidiendo este colega eran de por lo menos 1000 encuestados entre estas poblaciones. ¿Por qué esto? Para tener un estimado de por lo menos tal vez 400 vayan a ser descartados. Entonces, para no descartar tanto y quedarte con una muestra grande, de preferencia tener una muestra más grande. Y ahorita llevamos apenas 500 encuestados, cosa que me parece también muy cansado porque luego hay gente que no quiere contestar, que por la pandemia también ya están hartos, los entiendo totalmente, hartos de estar frente a un monitor y luego más cuando son grandes reactivos. Creo que a ustedes, varones, no sé si les aplicamos la encuesta, si no se las paso para que la contesten y me digan qué tan cansado es. Eso afecta, ese es un nivel de error, ¿no? Que tiene que ser tiene que ser lo más controlado posible. Por eso ya hay reactivos, como por ejemplo el instrumento debió haber aceptado darles la materia también de pruebas de medición, bueno, pruebas, ¿cómo se llama? Psicométricas, porque bien que me acuerdo de estas. Como por ejemplo, precisamente la de depresión y ansiedad de Beck, de 60 reactivos terminó siendo de 10 reactivos, pero cada uno buscando su consistencia interna, su validez interna, validez externa y su alfa de Cronbach arriba del 80. Entonces, por eso pudieron precisamente reducirlo a 20 reactivos para que la gente no se canse y que puedan controlar digamos, esa variable que es el cansancio al que pueda estar expuesto el evaluado. También creo que les había mencionado que cuando me aplicaron el Minnesota, se supone que se esperaría que en la aplicación hubiera esta situación de control del lugar donde se iba a aplicar la prueba. En este caso, pues por la contingencia, pues mi casa. Entonces están esperando que yo tenga un lugar cómodo para contestar. Y sí, si bien sí era cómodo, pues también después de 500 reactivos, porque son 560, o sea, ya estás que te mueres. O sea, yo no entiendo, ya tienen que hacer un Minnesota como reducido, además de que la escala de masculino y femenino es una burla ahora que se hacen estudios críticos sobre la manifestación del género en psicología. Ahí, si te gusta un poco más de las flores, ya tendencia a lo femenino, patológico. Entonces hay una cosa ahí que de verdad que se tiene que cambiar digamos, en esos factores que se tiene que cambiar el de masculino femenino. Bueno, espero se esté entendiendo. Objetivos relacionados al diseño de grupos correlacionados, ¿no? Las correlaciones entre los grupos. El objetivo principal de este diseño es maximizar la varianza entre tratamientos, identificar la varianza entre unidades. Acuérdense, cuando se habla de varianza, es decir, variables ¿cómo se llaman? Plural, nos está diciendo precisamente todas las unidades que pueden ahí estar variando y que yo tengo que tener conciencia del control de cada una de ellas. Por eso es importante para entender digamos, esta palabra que ustedes se acerquen a tesis, porque solamente viendo tesis es cuando podemos ir entendiendo cada uno de estos elementos. Ya la siguiente semana vamos a revisar poco a poco artículos de investigación.
¿no? Y se van a dar cuenta que muchos de ellos ya empiezan a tener como una coherencia ya teórica, ¿no? Decir, ah, sí, claro, cuando hablamos de introducción es esto, antecedentes es esto, cuando hablamos de planteamiento del problema es esto, cuando hablamos de presentación de resultados es lo otro. Ok, esta también permite ver si existe varianza entre unidades, así hablar de grupos o sujetos correlacionados equivale a hablar de la varianza entre grupos o sujetos. Es decir, por eso hay una prueba que, por ejemplo, se llama LIDARE, que es el inventario de ansiedad rasgo-estado, que el control de sus varianzas tenía que ver con haber aplicado el instrumento con población universitaria y población que no era universitaria, porque uno de los errores que se veía en esa aplicación de esa prueba era que todas sus mediciones habían sido hechas con personas que habían padecido algún trastorno de ansiedad y jóvenes universitarios, que eso no puede ser representativo en poblaciones no universitarias, por ejemplo, no citadinas. Ajá, entonces ese es el error del inventario de ansiedad rasgo-estado, ¿no? Que te muestra la diferencia entre la percepción que yo tengo de mi rasgo ansioso a mi estado ansioso. Ahí había también un error también en términos también conceptuales, que tiene que ver con la validez interna del instrumento. Que muchas personas que tenían un rasgo ansioso tendían a percibirse en ese momento, pues la diferencia entre rasgo y estado, voy a hacer primero la diferencia. Rasgo es algo que permanece durante toda la vida, es decir, que tú puedes percibir en ti mismo y en ti misma que toda la vida has vivido ansiedad, ¿no? O sea, uy, no, desde chiquita me mordía las uñas, me aparecían temblores, me hacía pipí en la cama, bueno, ¿no? La parte rasgo. Estado. El día de hoy me siento ansioso o me siento ansiosa. ¿Por qué? Porque me hicieron una prueba, la prueba de VIH, ¿no? Y me disparó mi ansiedad. Me hicieron un examen, ¿no? Para entrar a un posgrado, ¿no? Entonces ahí tenemos precisamente la diferencia entre rasgo y estado. Pero de forma curiosa, las personas que se percibían con el rasgo alteraban totalmente sus respuestas de estado, porque si yo me percibo que a mí mismo toda la vida he vivido ansiedad, pues lo voy a manifestar al día de hoy, porque si lo viví toda mi vida, el día de hoy me siento así, ¿no? Me siento como ejote, ¿no? Que trueno. ¿Vale? Entonces vemos precisamente que hay estas características, ¿no? Y las correlaciones lo que nos invita a decir es de que en medida en que alguien diga en el apartado, en el factor o en los factores que componen la varianza de ansiedad, rasgo, va a alterar ansiedad, estado. Esa es la correlación de la validez interna. Ajá, entonces ahí podemos ver precisamente que hay como todo este diseño. Si fuera estadística la materia, pues lo tendríamos que ver, pero como es metodología, me quedo en la parte como más de la estructura de ese diseño. Por eso no traigo los ejemplos como súper específicos. Los vamos a ver al momento de que analicemos ya artículos de investigación, porque en la evaluación final van a tener que resolver reactivos que vengan con un proyecto de investigación, ¿no? O sea, los investigadores están, evidentemente, pues les voy a mandar los artículos de investigación de los que vienen los reactivos. Pero bueno, en muchas ocasiones, un diseño de grupos correlacionados puede hacerse un diseño factorial cuando se introduce una variable. Por ejemplo, podemos tener dos tipos de sistemas de educación en una escuela. Ambos los probamos en un grupo. Aquí los grupos son correlacionados. Incluimos una escuela más para poder hacer generalizaciones. Ahora tendríamos un diseño factorial, es decir, tenemos Unitec Marina, Unitec Campus Sur, Unitec NESA. Y van a ser medidos en sus resultados de la materia, igual de licenciatura en psicología, ¿cuál es? Ejecutiva, en la materia de metodología y la investigación. Todos van a ser medidos en esa misma materia. Y vamos a ver
qué tanto los resultados se acercan entre una escuela y otra. Ahí están los factores, ahí tienen los grupos diferentes y vemos qué tanto se correlacionan en resultados con la misma materia. A eso es a lo que se refiere. Y diseños de medidas repetidas en un grupo, este diseño que puede ser de tiempo, 4, 2, 4, es decir, interviene. Lo vimos precisamente en 4, 2, 4. No, 4, 2, 6. 4 diseños de tiempo, es decir, como por ejemplo, otra vez, el de las familias, se mide antes, durante y después, antes, durante y después. A un grupo se le hace la misma medición en distintos tiempos, mañana, tarde y noche. O bien a un grupo se le realizan diferentes tratamientos durante un periodo determinado. Cognitivo-conductual al primer mes, a 3 meses después, no lo sé, terapia sistémica, y después terapia humanista, ¿no? Y estos estudios son longitudinales para estar viendo los cambios que hay durante ese tipo de intervenciones. Este tipo de estudios puede afectarse por la historia, la maduración, la sensibilización de las condiciones y de la característica experimental misma. Entonces, este tipo de diseño también se vuelve como mucho más complejo. Por ejemplo, pudiéramos estar trabajando, no lo sé, los niveles de estrés y ansiedad en 3 grupos migrantes y estas mediciones pueden estarse haciendo en estos 3 grupos diferentes durante 2, 4 y 6 meses, ¿no? Entonces podemos ver como estas variables, pero como les decía, ahí aparecen los errores de validez interna, que puede ser la parte de la maduración, incluso el abandono del mismo tratamiento por ser un tratamiento largo. De hecho, funcionan más cuando se utilizan en grupos estudiantiles nuevamente. Por ejemplo, yo estuve en uno que nos medían, era la influencia que tiene la presión universitaria en términos de tener una carrera, tanto en medicina, enfermería, psicología, biología, o sea, ahí están los diversos grupos, medidos, primer semestre, segundo, tercer semestre, cuarto semestre, cuáles eran sus unidades de medición, otra vez socioeconómico, unidades nominales y algunas ordinales, peso y talla, que es razón, o sea, cero absoluto, a través del tiempo de cursar la universidad, porque luego nos contactaban y nos decían, ay, hola, ¿qué tal? Somos otra vez del estudio de nutrición y queremos convocarte para que un día a la semana vayas al laboratorio de unidad de medición, no sé, factores nutricionales, ya como bien sabes, se te va a medir peso y talla, al igual como algunas características sociodemográficas, socioeconómicas que estás viviendo. Entonces, se nos midió primer semestre, segundo, tercero, así hasta el octavo semestre. Por eso es longitudinal y son muy complicados de darle seguimiento porque seguramente hubo mucha muerte experimental. Por ejemplo, yo fui solamente hasta la medición de cuarto semestre porque ya las demás se me hacían como... En primero ya después me puse muy rebelde y dije, ay, no, me vienen a quitar tiempo. Y pum, desgraciadamente afecté a su resultado porque pues van perdiendo muestras. Entonces ahí valdría la pena, voy a revisar si publicaron el estudio, seguramente sí, porque yo salí en el 2012 y empezaron el estudio en el 2006. Entonces seguramente ya lo debieron de haber publicado. Pero son estudios que son difíciles de sostener por mucho tiempo porque precisamente hay mucha deserción, ¿no? Por parte de las y los participantes, ¿no? Pero bueno, no sé si haya dudas hasta acá que tengan que ver con específicamente la clase. Sigue siendo un estudio descriptivo, transversal, en poblaciones y longitudinal, con un diseño de medidas repetidas en un grupo. Es ahí lo que se incluye. Es decir, sigue siendo observacional, descriptivo,
Ojo, longitudinal, porque se están haciendo diversas mediciones a través del tiempo a un mismo grupo, por eso es longitudinal. Sería transversal si a través del tiempo estuviéramos, no lo sé, aplicándolo, por ejemplo, al grupo de medicina. Y luego, primer semestre, medicina. Segundo semestre de esa misma generación a enfermería. Pero ya sería segundo semestre. A tercer semestre de psicología, ¿no? Ahí sí sería transversal porque está haciendo mediciones, pero diferentes grupos. Por ejemplo, en un estudio en el que también participé, que es el de ideación e intento suicida, lo que se mide, y ahí sí sería observacional, descriptivo, transversal, sería a que en diferentes semestres se les hace mediciones, así como les dije, a medicina, a enfermería, a psicología, en términos de ideaciones e intentos suicidas, ¿no? Donde se puede comparar precisamente, es que los de segundo semestre de medicina han pensado en suicidarse, pero es diferente a los de psicología en sexto semestre, tal vez porque las competencias profesionales les invitan a tener un mayor, no lo sé, como mayores recursos emocionales para el control de esas situaciones emocionales, ¿no? Podría entenderse desde ahí, ¿no? Sin embargo, ahí precisamente es longitud, es transversal. Se hacen mediciones en diferentes momentos de diversas generaciones, pero cuando es una generación a la cual estás midiendo a través del tiempo, estás viendo como sus cambios, porque yo seguramente estoy pensando que lo que obtuvieron fue que la relación entre el estrés que implica tener una carrera profesional, una carrera como una carrera en la salud, se ve reflejado en el aumento de peso de sus estudiantes porque empiezan a tener como conductas más sedentarias, estar sentados todo el tiempo, estar leyendo, estar frente al monitor, ¿no? Entonces van descuidando su alimentación, que esa pudiera ser la hipótesis, ¿no? La verdad, tendría que ver el diseño de esa investigación para precisamente comprobarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos revisado los tipos de diseño y ya vamos a ver artículos de investigación, ¿no? Cada semana para ya tener bien en claro los puntos que tiene cada proyecto. Vale, no sé si haya como alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandro, has participado muchísimo. Ya se te extrañaba porque pues no decías ni pío. Ok, si no hay más, yo necesito descansar la garganta. El video lo vamos a subir el fin de semana. La plataforma que me brinda es la UNAM porque no tengo en Unitec. Entonces, nos quedamos así. Les mando el video YouTube. ¿Vale? Pues cuídense mucho, mucho éxito. Recuerden hacer siempre sus revisiones, pues, de los documentos, que aunque no hay un tiempo específico de calificación para que tengan mayor posibilidad de concentrarse en el material, lo peligroso sería que se les juntara, porque ya les voy a anunciar los otros materiales que vamos a estar revisando, como el libro de metodología de la investigación de, ¿cómo se llama? De Sampieri, ¿no? Que ese es como un hit, es el bestseller para entrar a cualquier posgrado porque es el que se pide. Ok, entonces, ahí ya les estaré avisando. El IDAR entonces no lo puedo aplicar en la población estudiantil. En población estudiantil sí, porque población estudiantil universitaria. Población no estudiantil. Pues sí se puede, pero tendrías que reportar los errores de medición que pudieran haber. Seguramente ya hay adaptaciones del IDARE en población no estudiantil, porque incluso fue algo que reportaron los investigadores cuando se publica el instrumento. Dijeron que estaban con el compromiso de adaptarlo a población no universitaria. Entonces,
seguramente ahorita ya debe de haber una adaptación. Entonces busca ahí en Google académico o busca en Redalic alguna investigación que haya utilizado ese material en población no universitaria. Bueno, compartir. Si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Bueno, déjenme, voy quitando. No hay de qué, gracias a ustedes, cuídense mucho. Chaito. Les andaré avisando del otro material, que es el de San Pieri. ¿Ok? Bueno, bye bye, cuídense. Yo ya vi que les está yendo muy bien en la evaluación. Nos vemos. Creo que por ahí ya vi un 10 que fue de Metzili, entonces felicidades. Liliana, ¿tienes algo que decir? Porque alzaste la manita. A ver. ¿Qué parte?